El alba teñida de azul apenas penetraba el denso dosel del bosque mientras Leo se agachaba detrás de un enorme tronco caído. Su rostro curtido, surcado por años de dolor y determinación, permanecía inexpresivo mientras observaba el campamento de traficantes de esclavos. 7 hombres se movían por el claro, sus voces llegando ocasionalmente a través del aire quieto de la mañana. Se preparaban para partir, cargando su mercancía en trineos, una mercancía que consistía en seres encadenados. Leo contó 3 esclavos adultos, todos alienígenas con la característica piel azul de los nativos azuranos. Sus cabezas colgaban bajas, derrotados por las circunstancias o las drogas. No podía decirlo con certeza, pero fue la pequeña jaula al borde del campamento lo que capturó su atención y aceleró su pulso. Un niño. Desde esa distancia, no podía saber si era Susara, pero la sola posibilidad hizo que sus manos temblaran mientras buscaba el catalejo en su gastada mochila de cuero. 4 años. 4 años desde que se la llevaron durante una incursión en su asentamiento. 4 años de rastrear, cazar, interrogar y eliminar cada operación de trata de esclavos que pudo encontrar. El pensamiento que lo había mantenido vivo a través de incontables noches en la naturaleza era simple. Ella podría seguir viva, y él la encontraría. Leo revisó sus armas. El cuchillo largo en su cadera, el arco compuesto colgado a su espalda y las 20 flechas en su carcaj. Herramientas sencillas para una misión sencilla. Matar a los esclavistas. Salvar al niño. Continuar la búsqueda. Se movió como un fantasma a través de la maleza, posicionándose a favor del viento. Años en el duro entorno de Asura le habían enseñado paciencia y precisión. La mayor gravedad del planeta había fortalecido su cuerpo, mientras que sus peligros habían agudizado su mente. Ya no era el colono que había llegado con la esperanza de una vida pacífica. Ahora era un cazador. Leo preparó una flecha y esperó el momento perfecto. Cuando el líder del campamento se alejó del grupo, la flecha de Leo encontró su garganta. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, una segunda flecha ya estaba en el aire, alcanzando a otro esclavista en el pecho. Quedaban 5. Corrieron a buscar refugio, gritando confundidos, incapaces de localizar su posición. Leo cambió de lugar, rodeando hacia el lado oeste del campamento. Otra flecha voló certera y otro esclavista cayó. Tenía que tener cuidado de no golpear las jaulas de los esclavos. Los esclavistas restantes comenzaron a disparar salvajemente hacia el bosque con sus toscas pistolas. Armas de contrabando, poco fiables e imprecisas, pero aún mortales. La cuarta flecha de Leo erró el blanco cuando su objetivo se agachó en el último segundo. Ahora sabían su posición. Hora de moverse. Rodeó de nuevo, esta vez acercándose más al campamento, lo suficiente como para ver la jaula con más claridad. Su corazón se hundió. La niña dentro no era Sara. Ni siquiera era humana. Una pequeña niña auroriana se acurrucaba en la esquina de su jaula. Su piel azul, casi gris por el miedo. Sus grandes ojos fijos en la violencia que se desarrollaba a su alrededor. Algo en Leo se rompió. El entumecimiento familiar que seguía a la decepción amenazó con abrumarlo. Pero fue rápidamente reemplazado por una ira al rojo vivo. Estos hombres, estos monstruos, arrebataban a los niños de sus familias. Le arrebataron a Susara. Leo abandonó la cautela. Salió disparado de su escondite, arco abandonado, cuchillo en mano. El esclavista más cercano se giró demasiado tarde. La hoja de Leo le abrió la garganta en un solo corte. Agarró la pistola del hombre moribundo y disparó a otro esclavista, alcanzándolo en el hombro. No fue un disparo mortal, pero suficiente para derribarlo. Quedaban 3. Uno se abalanzó sobre él con un machete. Leo esquivó el salvaje mandoble y hundió su cuchillo bajo las costillas del hombre. Lo arrancó mientras el cuerpo se desplomaba, girando para enfrentarse a los otros. Un disparo le rozó el brazo, ardiendo como fuego. Leo no se inmutó. Cargó hacia adelante, lanzando su cuchillo con una precisión mortal al pecho del tirador. El hombre cayó hacia atrás, muerto antes de tocar el suelo. Quedaba uno. El último esclavista miró a Leo con terror en los ojos. Este no era un colono ordinario. Era la muerte encarnada. Se dio la vuelta para correr,
pero Leo lo alcanzó en segundos. Recuperó su cuchillo del esclavista caído y luego derribó al último al suelo. Presionó la hoja contra la garganta del hombre. ¿Dónde está ella? La voz de Leo era un susurro ronco, desacostumbrado a hablar. ¿Quién? Balbuceó el esclavista. Mi hija, niña humana, secuestrada del asentamiento 17 hace 4 años. El reconocimiento brilló en los ojos del esclavista. ¿La incursión Carson? Esos no fuimos nosotros, hombre. Fue el equipo de Darius. ¿Dónde está Darius ahora? El mercado central. Siempre vuelve allí después de un gran botín. Los ojos del esclavista se desviaron hacia un lado. Escucha, yo solo seguía órdenes. El cuchillo de Leo puso fin a la súplica. Se levantó lentamente, su aliento saliendo en jadeos entrecortados mientras la adrenalina comenzaba a desvanecerse. La herida en su brazo palpitaba sordamente. Miró a su alrededor la carnicería que había creado, sin sentir nada más que un vacío hueco. Un movimiento llamó su atención. Los esclavos adultos lo observaban con cautela desde sus jaulas. Y la niña alienígena, estaba presionada contra los barrotes de su jaula, sus grandes ojos almendrados fijos en él con una expresión que no pudo descifrar. Leo se acercó a las jaulas lentamente. Encontró las llaves en uno de los esclavistas muertos y liberó primero a los adultos. Salieron a toda prisa, inclinándose repetidamente en gratitud antes de huir hacia el bosque. No ofrecieron ayuda a la niña. No miraron atrás. Finalmente, Leo se paró frente a la pequeña jaula que contenía a la niña asurana. No podría tener más de 7 u 8 años en términos humanos. Su piel azul estaba marcada con arañazos y moratones. Su sencilla ropa estaba rota y sucia. Pero lo que más le impactó a Leo fueron sus ojos, de un profundo púrpura con motas plateadas, que albergaban un desafío que el cautiverio no había roto. No voy a hacerte daño, dijo mientras abría la jaula. Ella no se movió, ni siquiera cuando la puerta se abrió por completo. Adelante, dijo Leo, gesticulando hacia el bosque. Eres libre. La niña finalmente salió de la jaula, sus movimientos cautelosos y deliberados. Miró los cuerpos esparcidos por el campamento, luego de nuevo a Leo. Habló en el musical idioma de los asuranos, una fluida serie de sonidos que Leo no podía entender. No hablo tu idioma, dijo él. Solo ve a buscar a tu gente. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. Luego señaló su brazo sangrante y volvió a hablar. Leo negó con la cabeza. No es nada. Necesito seguir adelante. Se apartó de ella y comenzó a recoger sus flechas de los cuerpos de los esclavistas, revisando el campamento en busca de algo útil. No había mucho. Un poco de carne seca, recipientes de agua, un mapa tosco que guardó en su mochila. Cuando se dio la vuelta de nuevo, la niña seguía allí, observándolo. Había recogido un pequeño cuchillo de uno de los esclavistas muertos y lo sostenía con torpeza. Eso no es un juguete, dijo Leo, extendiendo la mano para quitárselo. Ella retrocedió, apretando el cuchillo contra su pecho y negando con la cabeza vigorosamente. Leo suspiró. Está bien, quédatelo, pero ten cuidado. Se echó la mochila al hombro y se dispuso a marcharse. Buena suerte, niña. Apenas había dado unos pasos cuando se dio cuenta de que lo estaba siguiendo. Se detuvo y se giró. No, no puedes venir conmigo. Ella lo miró fijamente, sin comprender o simplemente obstinada. No es seguro, intentó de nuevo, haciendo gestos para que se fuera. Ve a buscar a tu gente. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero su mandíbula se tensó en una línea decidida. Volvió a negar con la cabeza y dio un paso más cerca de él. Leo se pasó una mano por su cabello canoso con frustración. No tenía tiempo para esto. No tenía espacio en su vida para esto. Su misión era encontrar a Sara, no hacer de niñera de una niña alienígena que ni siquiera podía entenderlo. Pero al mirarla allí de pie, pequeña y vulnerable, pero ferozmente decidida, algo se agitó en él. Un eco del hombre que una vez fue, antes de que el dolor y la ira lo vaciaran por dentro. Un día, dijo finalmente,
Te ayudaré a encontrar un asentamiento. Un día, eso es todo. Ella pareció entender su tono, si no sus palabras. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios y asintió. Leo se dio la vuelta y siguió caminando, escuchando los suaves pasos detrás de él. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. Pero no podía dejarla sola en la naturaleza. Los depredadores la encontrarían antes del anochecer. Solo un día, se dijo a sí mismo. Solo hasta que encuentre un lugar seguro para ella. El primer día con la niña alienígena fue un ejercicio de paciencia que Leo no había previsto necesitar. Lo siguió en silencio a través de la densa maleza, deteniéndose ocasionalmente para examinar una planta o un insecto con curiosidad infantil. Leo se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, asegurándose de que todavía estuviera allí, de que no se hubiera alejado, de que no hubiera sido atrapada por uno de los muchos depredadores de Asura. A mediodía, llegaron a un pequeño arroyo. Leo rellenó sus recipientes de agua e hizo un gesto a la niña para que bebiera. Ella ahuecó las manos en el agua fresca y bebió delicadamente, observándolo por encima de las puntas de sus dedos. «Necesitas un nombre», dijo Leo de repente, rompiendo el silencio de horas. «Al menos algo con lo que pueda llamarte». Ella inclinó la cabeza, parpadeando con esos grandes ojos púrpuras. Leo se señaló a sí mismo. «Leo», dijo claramente. La comprensión se dibujó en su rostro. Lo señaló a él y repitió, «Leo». Su acento hacía que el simple nombre sonara musical. Luego se señaló a sí misma y dijo una serie de sílabas fluidas que Leo no podría ni soñar con pronunciar. Él negó con la cabeza. «Demasiado complicado. Necesito algo simple». La niña frunció el ceño, pero luego su rostro se iluminó. Señaló una vibrante flor azul que crecía junto al arroyo y pronunció una sola palabra. «Nia». «Nia», repitió Leo. «Ese es tu nombre». Ella negó con la cabeza. Luego se señaló a sí misma y repitió, «Nia». «¿Quieres que te llame Nia?», preguntó Leo, señalándola a ella, luego a la flor, y de nuevo a ella. Asintió vigorosamente, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «De acuerdo, Nia será». Leo volvió a cargarse la mochila. «Tenemos que seguir moviéndonos». Mientras continuaban por el bosque, la mente de Leo repasaba la nueva información que había obtenido. Mercado Central. Era la primera pista sólida que había tenido en meses. Si ese tal Darius regresaba allí regularmente, si había sido parte de la incursión que se llevó a Sara, entonces Leo podría finalmente obtener algunas respuestas. Pero el Mercado Central era infame, el mercado negro más grande de Asura. Ubicado en las ruinas de una colonia minera abandonada en las profundidades de las montañas del norte, era un refugio para los peores criminales del planeta. Un lugar donde cualquier cosa y cualquiera podía ser comprado y vendido. Entrar sería difícil. Salir, aún más. Y ahora tenía que preocuparse por Nia. Miró hacia atrás, a ella, mientras pasaba con cuidado sobre un tronco caído. Necesitaba encontrar un asentamiento, un lugar seguro donde dejarla antes de continuar su viaje. Al caer la noche, Leo eligió un gran árbol con raíces extendidas para su campamento. Las enormes raíces creaban muros naturales, ofreciendo algo de protección contra los elementos y los depredadores errantes. Hizo un fuego pequeño, casi sin humo, usando técnicas que había aprendido observando a los nativos asuranos. Nia lo observaba atentamente, estudiando cada uno de sus movimientos. Cuando sacó carne seca de su mochila, los ojos de ella se abrieron de par en par y se dio cuenta de que quizás no la habían alimentado bien en cautiverio. Le ofreció una porción más grande de lo que normalmente le habría dado, y ella la tomó con un solemne asentimiento que parecía gratitud. Mientras comían en silencio, Leo se encontró estudiándola también. A pesar del trato rudo que había recibido, había una dignidad en sus movimientos, una inteligencia silenciosa en sus ojos. Manejaba el pequeño cuchillo que había tomado con creciente confianza, usándolo para cortar su carne en trozos más pequeños. «¿De dónde eres?», preguntó Leo, sabiendo que no podía entenderlo, pero sintiendo la necesidad de romper el silencio. «De todos modos, tienes familia buscándote». Nia lo miró,
con la cabeza inclinada en esa ya familiar pose interrogante. Leo suspiró y la señaló, luego hizo un gesto amplio a su alrededor, encogiéndose de hombros en un gesto universal de «¿Dónde?». La comprensión parpadeó en sus ojos. Se puso de pie y caminó unos pasos, señalando hacia el norte y ligeramente al este. «El norte». Leo frunció el ceño. Los territorios del norte eran regiones montañosas y duras donde pocos se asentaban por voluntad propia. «Tu gente vive en las montañas». Nia asintió, luego hizo un gesto fluido con las manos que Leo no pudo interpretar. Continuó con gestos más elaborados, tratando claramente de explicar algo importante. «Lo siento», dijo Leo, negando con la cabeza. «No entiendo». La frustración cruzó sus rasgos. Se arrodilló en el suelo y comenzó a dibujar en la tierra con el dedo. Primero, una serie de formas triangulares que Leo reconoció como montañas. Luego, círculos dentro de las montañas. Señaló los círculos, luego a sí misma, y luego hizo un gesto amplio que también abarcaba a Leo. «Cuevas», adivinó Leo. «Tu gente vive en cuevas en las montañas». Ella asintió con entusiasmo. Leo consideró esta nueva información. Tenía sentido. Las cuevas del norte proporcionarían un refugio natural contra el duro clima y la peligrosa vida salvaje de Asura, pero también estaban peligrosamente cerca del mercado central. Si él se dirigía al norte de todos modos. «No», dijo Leo en voz alta, negando con la cabeza. «Dije, un día. Te encontraré un asentamiento y luego continuaré solo». La expresión de Nia decayó, aunque no pudo haber entendido sus palabras. Quizás su tono fue suficiente. Terminaron de comer en silencio. Leo apagó el fuego y acomodó su mochila como una almohada improvisada. Nia se acurrucó en el lado opuesto de la hoguera, con la espalda contra una de las raíces del árbol, el pequeño cuchillo apretado en su mano, incluso mientras sus ojos se cerraban de agotamiento. Leo la observó por un momento, luego suspiró y se quitó la chaqueta exterior, una prenda resistente y desgastada que lo había acompañado a través de incontables noches en la naturaleza. Se inclinó y la cubrió con ella. Los ojos de Nia se abrieron de golpe al contacto, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su expresión se suavizó. Se apretó la chaqueta y murmuró algo en su idioma que sonó como gracias. Leo regresó a su lado del campamento sin reconocer su gratitud. No podía permitirse sentir afecto. El afecto era un lujo que había abandonado hacía 4 años, cuando los esclavistas se llevaron todo lo que le importaba. Nia era una responsabilidad temporal, nada más. Mañana encontraría un asentamiento, la dejaría con gente que pudiera cuidarla adecuadamente y continuaría su casa. Pero mientras el sueño lo reclamaba, la imagen que lo siguió a la inconsciencia no fue el rostro de Sara, como solía ser. En cambio, fueron los ojos desafiantes de Nia, que albergaban una fuerza que le recordaba dolorosamente a su hija perdida. Fueron atacados justo antes del amanecer. Leo se despertó de golpe al oír un siseo bajo y traqueteante que no pertenecía a ningún ser consciente. Se puso de pie en un instante, cuchillo en mano, escudriñando la oscuridad previa al alba. Nia ya estaba despierta, presionada contra la raíz del árbol, con los ojos muy abiertos de terror. Señaló en silencio a su izquierda, donde la maleza se movía de forma antinatural. Leo alcanzó lentamente su arco, sin apartar la vista del follaje en movimiento. Preparó una flecha justo cuando la criatura se lanzó a su campamento. Era un Rievak, uno de los depredadores alfa de Asura. Con 6 extremidades, un cuerpo escamoso y una cresta de espinas afiladas a lo largo de su espalda. Se movía con una velocidad aterradora para algo del tamaño de un caballo pequeño. Su cabeza sin ojos giró hacia ellos, detectando su calor con las fosas sensibles a lo largo de su mandíbula. Leo disparó su flecha, alcanzando a la bestia en el hombro. Gritó de dolor, pero no disminuyó la velocidad. Apenas tuvo tiempo de sacar su cuchillo antes de que se le echara encima, derribándolo hacia atrás con la fuerza de su embestida. Cayó al suelo con fuerza, el peso del Rievak aplastándole el aire de los pulmones. Sus mandíbulas se cerraron a centímetros de su cara, contenidas solo por su antebrazo apoyado contra su garganta. Las garras de la criatura le rasgaron el costado,
desgarrando su camisa y la carne. Leo apretó los dientes contra el dolor, sabiendo que un solo momento de debilidad significaría la muerte. Con un arranque desesperado de fuerza, hundió su cuchillo en las escamas más blandas bajo la mandíbula del Rievac. Sangre oscura brotó sobre su mano, pero la criatura solo chilló más fuerte y redobló sus esfuerzos para arrancarle la garganta. El brazo de Leo se estaba debilitando. Las fauces del Rievac se acercaban cada vez más a su cara, su aliento caliente y fétido. No podía alcanzar ninguna zona vital con su cuchillo desde esa posición. Esto es todo, pensó sombríamente. Después de 4 años de sobrevivir a todo lo que Asura le había lanzado, moriría en un tramo anónimo del bosque. Su misión incumplida, su hija sin vengar. Entonces, algo pequeño y azul se cruzó en su campo de visión. Nia, con el rostro convertido en una máscara de determinación, saltó sobre la espalda espinosa del Rievac y hundió su pequeño cuchillo entre las placas de su armadura. Una y otra vez. El Rievac se encabritó de dolor y sorpresa, liberando a Leo de su peso aplastante. Se retorció, tratando de desalojar al pequeño atacante de su espalda, pero Nia se aferró a las espinas con una mano mientras continuaba su asalto con la otra. Leo aprovechó la oportunidad. Se puso en pie de un salto y agarró su arco. Con velocidad practicada, preparó una flecha y esperó el momento perfecto mientras la criatura se agitaba y giraba con Nia aferrada a su espalda. «¡Salta!», gritó, olvidando momentáneamente que ella no podía entenderlo. Pero quizás algunas cosas trascienden el lenguaje. Nia levantó la vista, vio su arco preparado y se lanzó lejos de la bestia justo cuando Leo soltaba su flecha. El disparo fue perfecto, penetrando la fosa ocular del Rievac y hundiéndose profundamente en su cerebro. La criatura se desplomó a mitad de embestida, deslizándose hasta detenerse a pocos metros de donde Nia había aterrizado. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El bosque estaba en silencio, excepto por sus respiraciones agitadas. Entonces Leo corrió hacia Nia, arrodillándose a su lado y buscando heridas. «¿Estás herida?», preguntó con urgencia, sus manos suaves mientras examinaban sus brazos y cara. Ella negó con la cabeza, luego señaló su costado, donde las garras del Rievac lo habían desgarrado. La sangre empapaba su camisa hecha jirones. «No es nada», dijo Leo automáticamente, aunque ahora que la adrenalina se desvanecía, el dolor se hacía presente. Se presionó una mano en el costado, sintiendo la humedad cálida de la sangre. Nia se puso en pie de un salto y desapareció en la maleza antes de que Leo pudiera detenerla. La llamó, pero no hubo respuesta. ¿Había huido? No podía culparla. La violencia parecía seguirlo como una sombra. Pero momentos después, regresó, con sus pequeñas manos llenas de hojas anchas y cerosas que Leo reconoció como medicinales. Los asuranos las usaban para tratar heridas. Sus propiedades antisépticas naturales prevenían la infección. Nia se arrodilló a su lado y le hizo un gesto para que se levantara la camisa. Cuando él dudó, ella emitió un sonido impaciente y tiró de la tela ella misma. Leo cedió, levantando la camisa rota para revelar 3 profundos cortes en sus costillas. Nia examinó las heridas con un ojo crítico que parecía demasiado sabio para su edad. Machacó las hojas en sus palmas, liberando su savia acre, y luego las presionó firmemente contra las heridas de Leo. El dolor fue inmediato e intenso. Leo contuvo una maldición, sus músculos tensándose involuntariamente. Nia le puso una pequeña mano azul en el brazo y le habló suavemente en su idioma. Aunque no podía entender las palabras, el tono era inequívocamente tranquilizador. A medida que el ardor inicial disminuía, un entumecimiento refrescante se extendió por su costado. Leo observó asombrado cómo Nia rasgaba eficientemente tiras de la parte inferior de su propia túnica andrajosa y las usaba para vendar las hojas en su lugar alrededor de su torso. Sus movimientos eran practicados, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. «Gracias», dijo Leo cuando terminó. Nia se sentó sobre sus talones y sonrió, la primera sonrisa verdadera que le había visto. Se llevó una mano al corazón y luego la extendió hacia él en lo que claramente era un gesto de su pueblo. Leo se encontró devolviendo el gesto sin pensar. Algo había cambiado entre ellos en esos frenéticos momentos de peligro compartido.
Se había formado un vínculo, tentativo pero innegable. Me salvaste la vida, dijo Leo en voz baja. Nia no podía entender sus palabras, pero pareció entender su significado. Señaló al Rievac muerto, luego a Leo, y luego hizo un movimiento de corte en su propia garganta. Sí, lo matamos juntos, asintió Leo. La miró con nuevos ojos. No era una niña cualquiera. Tenía un coraje y unos recursos que desmentían su pequeño tamaño y su corta edad. Y había elegido luchar por él en lugar de huir. El sol estaba saliendo ahora, pintando el bosque en tonos de púrpura y azul. Leo se obligó a ponerse de pie, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de sus heridas recién vendadas. Deberíamos movernos, dijo, señalando a su alrededor. La sangre atraerá a más depredadores. Nia pareció entender. Ayudó a recoger sus escasas pertenencias, le entregó a Leo su chaqueta, que llevaba puesta cuando el Rievac atacó, y se preparó para seguirlo. Leo se cargó la mochila, luchando contra el dolor en su costado. La parte racional de su mente le decía que aún debía encontrar un asentamiento, dejar a Nia con otros que pudieran cuidarla adecuadamente. Estaba en una misión peligrosa que no era lugar para una niña. Pero otra parte de él, una parte que creía muerta hacía mucho tiempo, reconoció que ella no tenía a dónde ir. Su hogar estaba aparentemente en las montañas del norte, la misma dirección a la que él se dirigía, y acababa de demostrar ser más capaz que muchos adultos que había conocido. Vamos, dijo, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Tenemos un largo viaje por delante. A medida que se adentraban en el bosque, Leo se dio cuenta de que su plan había cambiado. Ya no buscaba un asentamiento donde dejarla. De alguna manera, sin discusión ni siquiera la capacidad de comunicarse adecuadamente, se habían convertido en un equipo. Y por primera vez en 4 años, Leo no viajaba solo. Se encontraron con la caravana de mercaderes 3 días después. Una línea desordenada de trineos y animales de carga que bajaban de las montañas. El primer instinto de Leo fue evitarlos. La mayoría de los viajeros en Asura habían aprendido a desconfiar de los extraños, pero sus provisiones se estaban agotando y la caravana podría tener información sobre el mercado central y el traficante de esclavos Darius. «Quédate cerca», le susurró a Nia mientras se acercaban abiertamente a la caravana, con el arco sin tensar y las manos visibles para mostrar que no era una amenaza inmediata. Los guardias de la caravana los vieron de inmediato, sus manos yendo hacia las armas. Pero el líder de la caravana, un humano corpulento con barba canosa, les hizo señas para que se calmaran. Viajero», gritó el hombre. «Estás muy lejos de cualquier asentamiento». «Solo de paso», respondió Leo, deteniéndose a una distancia respetuosa. Buscando intercambiar por provisiones. Los ojos del líder de la caravana se posaron en Nia, abriéndose ligeramente al ver a la pequeña niña asurana. Su mirada volvió a Leo, ahora más evaluadora. «Compañeros inusuales los que tienes», comentó. «Me llamo Garrett. Llevo suministros entre los asentamientos del norte y los puestos mineros». «Leo, y esta es Nia». Garrett asintió a ambos. «Se dirigen al norte». Era más una observación que una pregunta. No muchos van por ese camino voluntariamente. Las montañas son duras y la compañía, más dura aún. «Tenemos asuntos allí», dijo Leo simplemente. Los ojos de Garrett se entrecerraron ligeramente. «¿Qué tipo de suministros buscas?» «Comida. Suministros médicos, si tienes. Información». Garrett se rió. «La información siempre es la mercancía más cara en Asura. Pero ven, comparte el pan con nosotros y podremos discutir los términos». Leo dudó, luego asintió. Él y Nia siguieron a Garrett a un claro donde la caravana estaba montando el campamento para pasar la noche. Los otros mercaderes y guardias los observaban con recelo, particularmente a Nia, cuya presencia parecía causar un murmullo de conversaciones. Garrett les ofreció pan y un guiso de caza local. Nia lo olió con desconfianza antes de dar un pequeño bocado, luego comenzó a comer con el entusiasmo de una niña en crecimiento que había conocido el hambre. «Tu pequeña amiga tiene buenos instintos», observó Garrett.
Siempre es mejor comprobar lo que comes en este planeta. Algunas cosas que parecen inofensivas pueden matarte en minutos. Ella me enseña tanto como yo a ella, admitió Leo. La expresión de Garrett se suavizó ligeramente. ¿Dónde la encontraste? Los azuranos no suelen dejar que sus hijos vaguen solos. Leo consideró cuánto revelar. Esclavistas, dijo finalmente. Los detuve. Fue la única a la que pude salvar. El rostro de Garrett se ensombreció. Malditos esclavistas, cada año más audaces. Escupió en el suelo. No soy amigo de esa calaña. Perdí a mi hermano en una incursión hace 2 años. Leo sintió que se formaba una conexión tentativa. Estoy rastreando a un esclavista llamado Darius. Opera desde el mercado central. Varios de los mercaderes cercanos intercambiaron miradas al mencionar el nombre. La expresión de Garrett se volvió cautelosa. Darius el coleccionista, dijo, bajando la voz. Es un hombre peligroso de cazar, amigo. Tiene a la mitad de los mercenarios de los territorios del norte en su nómina. ¿Lo conoces? Garrett se encogió de hombros. ¿Conocerlo? No. ¿Saber de él? Su reputación. Se especializa en mercancía exótica, especímenes raros. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Nia. Paga el mejor precio por artículos únicos, especialmente aquellos con adaptaciones útiles. La mano de Leo se movió instintivamente más cerca de Nia. Necesito encontrarlo. Si se puede saber. ¿Por qué? Sin ofender. Pero no pareces estar en el mercado de esclavos. Y si buscas trabajo, hay empleadores más seguros. Me quitó algo, dijo Leo, su voz endureciéndose. Hace 4 años, una incursión en el asentamiento 17. El reconocimiento amaneció en los ojos de Garrett. ¿La incursión Carson? Fue obra de Darius, uno de sus mayores botines. Dudó, luego añadió, no hubo muchos supervivientes de esa. Leo se inclinó hacia adelante. Había una niña, humana, de 8 años, llamada Sara. Sacó una pequeña y gastada foto de su bolsillo, la única posesión que realmente valoraba. Mostraba a una niña sonriente con cabello oscuro y los mismos ojos verdes de Leo. Mi hija. Garrett tomó la foto con delicadeza, estudiándola con el ceño fruncido. Se la pasó a uno de sus compañeros, una mujer mayor de ojos agudos y piel curtida. Anya aquí solía trabajar en los mercados, explicó Garrett, antes de encontrar un trabajo más honesto. La mujer examinó la foto, su expresión ilegible. Finalmente, negó con la cabeza. Dejé los mercados hace 3 años. Si pasó por allí después de eso, no lo sabría. El corazón de Leo se hundió, pero insistió. ¿Y antes? ¿La viste alguna vez? Anya dudó, sus ojos moviéndose entre Leo y Nia. Los niños de esa edad son valiosos, especialmente los niños humanos. Se adaptan bien, aprenden idiomas rápidamente. ¿La viste? Repitió Leo, un filo asomando en su voz. No, dijo Anya finalmente. Pero eso no significa que no estuviera allí. Darius mantiene su mercancía más valiosa en privado, la vende solo a clientes especiales. Leo recuperó la foto, guardándola cuidadosamente en su bolsillo. ¿Cómo entro en el mercado central? Garrett y Anya intercambiaron miradas preocupadas. No se entra así como así en el mercado central, dijo Garrett. Está construido en el antiguo complejo minero. Una entrada, una salida, y ambas fuertemente vigiladas. No dejan entrar a cualquiera, especialmente a extraños armados que hacen preguntas sobre uno de los mayores proveedores del mercado. Tiene que haber una manera. Anya se inclinó hacia adelante. La hay, pero no te gustará. Miró a Nia. Siempre están buscando nueva mercancía, especialmente algo inusual. La sangre de Leo se heló al comprender su significado. No, absolutamente no. Sería solo para aparentar, insistió Anya. Te haces pasar por un pequeño comerciante con bienes exóticos. Una vez dentro, podrías moverte libremente. La mayor parte del mercado es territorio abierto. Dije que no.
La voz de Leo era como el acero. No la pondré en riesgo. Nia, que había estado siguiendo la conversación en silencio a pesar de no entender las palabras, le puso la mano en el brazo a Leo. Dijo unas pocas palabras en su idioma, con expresión interrogante. Pregunta qué pasa, tradujo Garrett, sorprendiendo a Leo. ¿Habla su idioma? Garrett asintió. Un poco. Se aprenden cosas comerciando con las tribus del norte. Leo se volvió hacia Nia, luchando por encontrar una manera de explicar. Sugieren que piensan. Miró a Garrett en busca de ayuda. Garrett le habló a Nia en un asurano vacilante. La niña escuchó atentamente. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Respondió rápidamente, gesticulando animadamente. ¿Qué dice?, preguntó Leo. Garrett parecía incómodo. Dice que lo hará. Quiere ayudarte a encontrar a tu hija. Leo negó con la cabeza. Dile que no. Es demasiado peligroso. Siguieron más intercambios traducidos, cada vez más acalorados. La expresión de Nia era obstinada. Sus gestos, enfáticos. Dice, tradujo Garrett a regañadientes, que te debe la vida. Dice que su gente cree que una deuda de vida solo puede pagarse con un servicio de igual valor. Quiere ayudarte a encontrar a tu hija, ya que tú la salvaste a ella. No la salvé para que se pusiera en peligro de nuevo, argumentó Leo. Nia le habló directamente a Leo entonces, su musical lenguaje incomprensible para él, pero su intención clara en su expresión feroz y su gesto decidido hacia el norte. Dice, continuó Garrett, que no te está pidiendo permiso. Te está diciendo lo que sucederá. Te ayudará a entrar en el mercado y juntos se encontrarán a tu hija. Leo miró fijamente a Nia, viendo no a la niña vulnerable que había rescatado, sino a una joven guerrera decidida con una voluntad que igualaba la suya. En ese momento, le recordó tanto a Sara que le dolió físicamente. Sigue siendo demasiado peligroso, dijo, pero su resolución se estaba debilitando. Anya volvió a hablar. El plan podría funcionar, pero no como un simple engaño. Los guardias del mercado no son tontos. Verían a través de un disfraz. Miró a Leo con aire evaluador. Pero si tuvieras mercancías reales para comerciar, un negocio legítimo con uno de los proveedores del mercado. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Leo con cansancio. Nos dirigimos a las estribaciones para comerciar con los clanes de la montaña asurianos, explicó Garrett. Proporcionan minerales raros que los clanes extraen de las cuevas profundas. Minerales por los que Darius y su gente pagan generosamente. Si nos ayudaras a negociar con los clanes, continuó Anya, podríamos llevarte a ti y a la niña al mercado como parte de nuestro grupo comercial. Sin necesidad de engaños, solo negocios. Leo consideró la oferta. Era un plan mucho menos arriesgado que hacerse pasar por un esclavista con Nia como su cautiva, pero significaría un desvío a las cuevas asurianas, retrasando su viaje al mercado central. Como si leyera sus pensamientos, Garrett añadió, el mercado no se va a ninguna parte, y tampoco Darius, pero el invierno está llegando a las montañas. Si no hacemos este viaje comercial ahora, los pasos estarán cerrados hasta la primavera. Leo miró a Nia, que lo observaba atentamente. Pregúntale si conoce a estos clanes de la montaña, le dijo a Garrett. Si son su gente. Garrett tradujo la pregunta. La respuesta de Nia fue animada. Sus manos se movían rápidamente mientras hablaba. Dice que son el pueblo de su madre, tradujo Garrett. Su madre era del clan de la Cueva Profunda. Fue capturada por esclavistas durante una incursión en las cuevas exteriores. Nia nació en cautiverio. ¿Nunca ha visto el hogar de su pueblo?, preguntó Leo, sorprendido. Más traducción. Nia negó con la cabeza, su expresión solemne. Dice que su madre le contaba historias de las cuevas, continuó Garrett. Le enseñó el idioma y las costumbres en secreto. Su madre murió hace 2 estaciones. Los esclavistas se quedaron con Nia porque era lo suficientemente joven como para ser entrenada como sirvienta. Leo sintió una oleada de ira protectora. Ningún niño debería crecer encadenado, arrancado de su herencia y su familia. Era demasiado similar a lo que le había pasado a Sara. Dile,
dijo Leo lentamente, que acepto su ayuda. Iremos juntos al clan de su madre y luego encontraremos a Darius. Cuando Garrett tradujo, el rostro de Nia se iluminó con una sonrisa tan brillante que la transformó. Habló rápidamente, saltando ligeramente sobre las puntas de sus pies con emoción. Dice gracias, tradujo Garrett, sonriendo él mismo ahora. Dice que es la voluntad del gran cristal que vuestros caminos se hayan cruzado con un propósito. ¿Gran cristal?, preguntó Leo. Creencia religiosa auroriana, explicó Anya. Creen que sus dioses hablan a través de los cristales en las cuevas profundas. Que todos los caminos están trazados en las estructuras cristalinas, esperando ser descubiertos. Leo no compartía la creencia de Nia en la intervención divina. Su experiencia le había enseñado que el universo era frío y aleatorio, tomando lo que quería sin razón ni piedad. Pero al mirar el rostro esperanzado de Nia, no se atrevió a desechar su fe. Partimos al amanecer, anunció Garrett, poniéndose de pie y estirándose. El paso del norte será un desafío, pero deberíamos llegar a las cuevas exteriores en 5 días, si el tiempo acompaña. El viaje a las cuevas de la montaña azurana fue arduo. El terreno se volvía cada vez más traicionero a medida que ascendían. Senderos estrechos que serpenteaban entre acantilados escarpados con caídas mortales a un lado y paredes de roca dentada al otro. El aire era enrarecido, haciendo cada paso más agotador. La mayor gravedad de Asura, a la que Leo se había adaptado hacía mucho tiempo en las tierras bajas, parecía aumentar a medida que subían, aunque sabía que era simplemente el efecto combinado de la altitud y el agotamiento. Pero a pesar de todos los desafíos físicos, Leo se encontró más en paz de lo que había estado en años. El enfoque singular en la supervivencia y el avance mantenía su mente alejada de pensamientos más oscuros, y la presencia de Nia le proporcionaba un consuelo inesperado. Mientras viajaban con la caravana, Garrett continuó traduciendo entre Leo y Nia, permitiéndoles comunicarse más eficazmente que solo con gestos. Leo se enteró de que Nia tenía efectivamente 9 años terrestres, aunque los asuranos maduraban un poco más rápido que los humanos. Su madre había sido una sanadora para su clan antes de ser capturada y le había transmitido gran parte de sus conocimientos a Nia durante sus años en cautiverio. A su vez, Nia aprendió sobre la Tierra, sobre las naves coloniales que habían traído a los humanos a Asura una generación atrás, sobre los asentamientos que habían luchado por arraigarse en el duro entorno del planeta. Y aprendió sobre Sara, su amor por trepar a los árboles, su risa contagiosa, su obstinada determinación que Leo ahora reconocía en la propia Nia. Fueron atacados justo antes de llegar a las cuevas. Carroñeros, depredadores de montaña. Desesperados que cazaban caravanas, los emboscaron en un sendero estrecho que cruzaba una ladera de pedregal empinada. La batalla fue brutal y caótica. Leo y Nia lucharon codo con codo, su pequeño cuchillo y el arco de él complementándose en una danza mortal que dejó a varios atacantes muertos o huyendo. Durante la lucha, Nia demostró su valía de nuevo, salvando no solo a Leo sino también a Garrett cuando un carroñero lo tenía acorralado. Su valentía y rapidez de pensamiento cambiaron el curso de la batalla, permitiendo a la caravana escapar con bajas mínimas. Las cuevas del clan de la Cueva Profunda eran diferentes a todo lo que Leo había visto. Vastas redes de cavernas interconectadas, iluminadas por hongos bioluminiscentes, con arroyos de agua clara que fluían a través de canales tallados en el suelo de piedra. Los propios asuranos eran más altos que Nia, su piel azul marcada con intrincados tatuajes y patrones que Leo gradualmente entendió que representaban afiliaciones de clan y logros personales. La recepción de Nia fue emotiva y abrumadora. Una mujer alta con elaborados tatuajes que rodeaban sus brazos y cuello la reconoció de inmediato como la hija de su hermana, abrazando a Nia con lágrimas corriendo por su rostro de tinte azul. El clan se reunió alrededor, tocando el cabello de Nia, su rostro, sus manos, como si confirmaran que era real. Hubo exclamaciones que no necesitaban traducción. Sonidos de asombro e incredulidad. Leo observaba desde la periferia, una compleja mezcla de emociones agitándose dentro de él. Alegría por Nia, que había encontrado a su familia y su herencia. Satisfacción por haber cumplido su promesa de llevarla a casa, pero también un dolor hueco al recordar a su propia hija desaparecida,
todavía perdida, todavía separada de su familia. Los asuranos dieron la bienvenida a los humanos como invitados de honor por devolverles a una de sus niñas. Leo se enteró de que la tía de Nia, Lyra, hablaba un común pasable, lo que le permitió comunicarse directamente con ella sobre su búsqueda. «Buscas a una niña perdida», dijo Lyra cuando hablaron en privado en un rincón tranquilo de la caverna principal. «Como nosotros buscábamos a Nia». «Sí», confirmó Leo. «Mi hija Sara, secuestrada por el mismo tipo de monstruos que se llevaron a la madre de Nia». Lyra asintió gravemente. «El clan de la Cueva Profunda te debe una deuda de sangre por devolvernos a Nia. Te ayudaremos en tu búsqueda». Leo no esperaba esto. «¿Cómo?». Lyra explicó, gesticulando hacia el interior del sistema de cuevas. «El gran cristal muestra caminos a aquellos que buscan con corazones puros. Quizás te muestre el camino hacia tu hija». Leo era escéptico con el misticismo, pero había visto suficientes maravillas en Asura como para mantener una mente abierta. Siguió a Lyra y a varios asuranos ancianos a una vasta cámara en las profundidades de la montaña. Enormes formaciones de cristal sobresalían del suelo, las paredes y el techo, brillando con una luz interior blanco-azulada que pulsaba como un latido. En el centro de la cámara había un estanque de agua perfectamente quieta, que reflejaba los cristales brillantes de arriba como estrellas en un cielo nocturno. A instancias de Lyra, Leo se arrodilló junto al estanque y centró sus pensamientos en Sara. Su risa, su sonrisa, la forma en que solía montar sobre sus hombros mientras exploraban el perímetro del asentamiento juntos. El agua comenzó a ondular sin causa aparente. Los reflejos se unieron en imágenes. Un mercado. Multitudes moviéndose entre puestos y tiendas. Guardias armados en puestos de control. Un gran edificio que podría haber sido una vez un centro de administración minera, ahora reutilizado con toscas adiciones y fortificaciones. En el interior, pasillos y habitaciones. Una gran cámara con jaulas a lo largo de las paredes. Luego un hombre alto y de hombros anchos, con el rostro lleno de cicatrices y ojos fríos. Vestía ropas caras, incongruentes en el rudo entorno, y estaba flanqueado por guardias armados. Darius. Tenía que ser él. La visión cambió de nuevo. Una habitación pequeña, estantes llenos de objetos, artículos personales tomados de los cautivos, quizás. Y allí, en un estante alto, una pequeña muñeca de trapo con ojos de botón y pelo de lana. Una muñeca que Leo reconoció al instante porque él mismo había ayudado a Sara a hacerla. La imagen de la muñeca perduró, luego se disolvió mientras la superficie del estanque volvía a calmarse. Leo levantó la vista, con el corazón palpitando. «¿Lo viste?», afirmó Lyra, no era una pregunta. «Sí», confirmó Leo, su voz áspera por la emoción. «Lo vi, creo que vi a donde necesito ir, que necesito encontrar». Uno de los ancianos asuranos habló largamente, gesticulando hacia los cristales y luego hacia Leo. Lyra tradujo: «El camino es oscuro y peligroso», dijo, «pero no sin esperanza. Los cristales muestran muchos futuros posibles que se ramifican desde este punto. En algunos, encuentras lo que buscas. En otros, dudó. En otros, fracaso, terminó Leo por ella. Muero, o algo peor». Lyra asintió gravemente. «La elección es tuya. Continuar o encontrar otro camino». Leo casi se rió, como si hubiera alguna elección. «Tengo que ir. Tengo que intentarlo». Los asuranos proporcionaron toda la ayuda que pudieron. Información detallada sobre el mercado central, su distribución, sus defensas, sus rutinas y vulnerabilidades. Explicaron cómo operaba Darius, cómo funcionaba su red de traficantes de esclavos y dónde se encontraban sus aposentos privados dentro del antiguo edificio de administración minera. La mayor sorpresa llegó cuando Nia declaró su intención de continuar con Leo en lugar de quedarse con su clan recién encontrado. A pesar de las protestas de Leo y la evidente desaprobación de Lyra, Nia se mantuvo firme. «Dice que su camino está ligado al tuyo hasta que tu búsqueda se complete», tradujo Lyra a regañadientes. «Que el gran cristal le ha mostrado esta verdad, que te debe una deuda de vida que solo puede ser pagada ayudándote a encontrar a tu hija». Leo argumentó:
Por supuesto. Nia acababa de encontrar su hogar, su familia. Pertenecía aquí, donde estaba a salvo. Pero la determinación de Nia era inquebrantable. Iría con él al mercado central, lo ayudaría a encontrar a Sara y luego regresaría con su gente. Esta era su elección, y ni Leo ni el clan podían disuadirla. Al final, Leo cedió, reconociendo en la obstinada resolución de Nia la misma determinación que lo había mantenido en pie durante 4 años. Quizás por eso se habían encontrado. 2 piezas rotas de familias diferentes, apoyándose mutuamente hasta que ambos pudieran volver a estar completos. Los azuranos proporcionaron 2 guías para llevarlos a salvo al perímetro del mercado. La caravana de Garrett viajaría con ellos parte del camino antes de separarse para acercarse al mercado por medios más convencionales, proporcionando una distracción que podría ayudar al enfoque más sigiloso de Leo. Recuerda, le dijo Garrett a Leo mientras se preparaban para partir. Crearemos una conmoción en la puerta principal dentro de 3 días, a mediodía, cuando el mercado esté más concurrido. Esa es tu ventana para colarte por los túneles de mantenimiento. El mercado central se extendía por el suelo de un enorme cráter, una caótica colección de edificios, tiendas y estructuras improvisadas rodeadas por un alto muro. De materiales de desecho. Había comenzado como una colonia minera décadas antes, uno de los primeros asentamientos humanos en Azura. Cuando la veta principal de mineral se agotó, la corporación abandonó el lugar, dejando atrás una infraestructura demasiado costosa de desmantelar y transportar fuera del planeta. Leo y Nia se acercaron desde el lado este, donde regularmente se arrojaban desechos a través de una brecha en el muro. El hedor era abrumador, pero significaba menos guardias y menos escrutinio. Esperaron hasta el mediodía, cuando la distracción de Garrett en la puerta principal desvió la atención de su posición, y luego se colaron dentro, moviéndose rápidamente a través de las áreas menos pobladas hacia el centro del mercado. Según la información de los azuranos, los corrales de esclavos estaban ubicados en el cuadrante noreste, cerca de los antiguos barracones mineros. Leo y Nia bordearon las vías principales, manteniéndose en callejones laterales y áreas menos pobladas. 2 veces tuvieron que esconderse en portales para evitar patrullas de guardias. Una vez casi fueron descubiertos por un mercader que se opuso a su presencia cerca de su puesto, pero unas pocas monedas del menguante suministro de Leo lo persuadieron para que mirara hacia otro lado. Los corrales de esclavos eran esencialmente jaulas, algunas cubiertas, otras abiertas a la intemperie. Personas, tanto humanos como azuranos, eran visibles en el interior, sentados o de pie en grupos abatidos. Los guardias patrullaban entre las jaulas, ocasionalmente pinchando a los reclusos con picanas eléctricas para mantenerlos en movimiento o para separar peleas. Leo escaneó a los prisioneros sistemáticamente, buscando cualquier señal de Sara. Había varios niños humanos, pero ninguno con sus rasgos distintivos. La mayoría parecían ser cautivos más recientes, sus expresiones todavía mostrando desafío o terror en lugar de la resignación vacía de los prisioneros a largo plazo. No la veo, dijo Leo en voz baja. La decepción y el alivio luchaban dentro de él. Alivio porque las condiciones en los corrales eran espantosas. Decepción porque significaba que tendrían que infiltrarse en el cuartel general de Darius. Una proposición mucho más peligrosa. Nia le tocó el brazo y señaló un edificio separado dentro del complejo, más pequeño y más seguro que los otros. Hizo una serie de gestos que Leo había llegado a entender como la representación de artículos especiales o valiosos. Mercancía especial, tradujo Leo. ¿Crees que podría estar allí? Nia asintió. Tenía sentido. Si Sara todavía era considerada valiosa, y la visión de su muñeca en la colección de Darius sugería que podría serlo, no la mantendrían con los esclavos comunes. Leo estudió el edificio más pequeño. A diferencia de los corrales abiertos, tenía paredes reales y una puerta adecuada, custodiada por 2 hombres armados que parecían más alerta y profesionales que los guardias generales del corral. Entrar sería un desafío, pero no imposible. Necesitamos una distracción, murmuró Leo, más para sí mismo que para Nia. Como si fuera una señal, estalló una conmoción en la puerta principal del complejo. Leo se giró para ver llegar a Garrett y su caravana,
sus trineos cargados de mercancías. Estaban discutiendo en voz alta con los guardias de la puerta, creando exactamente el tipo de distracción que Leo había esperado. «Esa es nuestra oportunidad», le dijo a Nia. «Sígueme. Mantente agachada y muévete rápido». Se acercaron al complejo desde el lado opuesto a la puerta principal, donde la atención de los guardias estaba centrada en el disturbio. Una sección de la valla aquí estaba parcialmente oculta por cajas apiladas, proporcionando cobertura para su aproximación. Leo encontró un hueco en la valla, lo suficientemente ancho para que Nia se colara. Para él, necesitaba crear una abertura más grande cortando la atadura que unía dos secciones. «Tú primero», le susurró a Nia. «Mantente agachada y dirígete a esos barriles junto al edificio pequeño». Nia asintió y se deslizó por el hueco con gracia fluida. Se movió de sombra en sombra, llegando finalmente a la cobertura de los barriles sin ser vista. Leo la siguió, encontrando el apretado paso más desafiante, pero manejable. La distracción en la puerta principal se había convertido en algo más serio. Los guardias corrían hacia la puerta, con las armas desenfundadas. Aprovechando la confusión, Leo y Nia se movieron rápidamente hacia la puerta del edificio de mercancías especiales. La puerta estaba cerrada, pero Leo lo había previsto. Había aprendido algunos trucos a lo largo de los años de irrumpir en campamentos de esclavistas. Usando una delgada herramienta de metal proporcionada por los azuranos, trabajó en la cerradura mientras Nia vigilaba. La cerradura cedió con un suave clic. Leo empujó la puerta con cautela, alerta a cualquier guardia adicional en el interior. Pero el interior estaba silencioso, un pasillo tenuemente iluminado con varias puertas que salían de él. Algún tipo de instalación de detención para cautivos valiosos, cada uno en su propia celda en lugar de los corrales abiertos de afuera. Leo y Nia se movieron silenciosamente por el pasillo, mirando a través de las pequeñas ventanas de observación en cada puerta. Las dos primeras celdas estaban vacías. La tercera contenía a un anciano azurano que parecía estar en mal estado de salud, durmiendo en un catre estrecho. La cuarta albergaba a un hombre humano, quizás un técnico o especialista, a juzgar por los componentes electrónicos esparcidos por su celda. La quinta celda detuvo a Leo en seco. Dentro había una niña humana sentada en el suelo de espaldas a la puerta, su cabello oscuro cayendo en ondas enredadas por su espalda. Era mayor que la niña de la foto de Leo, pero el parecido era inconfundible. «Sara», susurró Leo, su voz quebrándose en su garganta. La niña no reaccionó al sonido, continuando mirando la pared frente a ella. Leo jugueteó con la ganzúa, su mano de repente temblorosa. Le llevó 3 intentos encontrar el ángulo correcto, cada segundo extendiéndose agónicamente mientras temía ser descubierto. Finalmente, la cerradura giró y empujó la puerta. «Sara», llamó suavemente, entrando en la celda. La niña se giró lentamente. Sus movimientos carecían de la urgencia temerosa que podría haber esperado de una prisionera. Cuando Leo vio su rostro, su corazón se elevó y se hizo añicos al mismo tiempo. Era Sara, inconfundiblemente Sara, con sus propios ojos verdes y los rasgos delicados de su madre. Pero esos ojos no contenían reconocimiento, ni alegría al verlo. Estaban apagados, casi sin vida, reflejando años de cautiverio y cualquier horror que hubiera soportado. «Sara», dijo Leo de nuevo, arrodillándose ante ella. «Soy yo. Soy papá. He venido a llevarte a casa». Ella lo miró fijamente, sin responder a sus palabras ni a su presencia. Leo extendió la mano lentamente, tocando su mejilla con dedos temblorosos. Ella se estremeció ligeramente pero no se apartó. «¿Qué te han hecho?», susurró Leo, la angustia evidente en su voz. Nia había entrado en la celda detrás de él. Se acercó a Sara con cautela, estudiando a la niña humana con curiosa intensidad. Luego, para sorpresa de Leo, extendió la mano y tomó la de Sara en la suya azul. Sara parpadeó, enfocándose en Nia como si la viera más claramente de lo que había visto a Leo. Algo parpadeó en sus ojos, una pizca de curiosidad quizás, o el reconocimiento de otra niña en este lugar de crueldad adulta. Nia habló suavemente en su musical lenguaje, gesticulando de Sara a Leo y viceversa.
Aunque Sara no podía haber entendido las palabras, algo en la presencia de Nia pareció alcanzarla. Miró a Leo de nuevo, esta vez con una inclinación interrogante de cabeza. Sí, dijo Leo, la esperanza parpadeando en su interior. Así es. Soy tu padre. Te he estado buscando durante tanto tiempo, Sara. Los labios de Sara se separaron, pero no salió ningún sonido. Era como si hubiera olvidado cómo hablar, o hubiera aprendido que hablar traía castigo. Leo contuvo las lágrimas, decidido a mantenerse fuerte por ella. Tenemos que irnos, dijo suavemente. ¿Puedes ponerte de pie? Nos vamos de este lugar. Sara parecía insegura, pero Nia tiró suavemente de su mano, instándola a ponerse de pie. Tras un momento de vacilación, Sara se levantó, tambaleándose ligeramente como si no estuviera acostumbrada a los movimientos bruscos. Leo no deseaba nada más que abrazarla, sostener a su hija cerca después de 4 años de separación. Pero su lenguaje corporal le advirtió que no lo hiciera. En su lugar, extendió la mano, con la palma hacia arriba, ofreciendo en lugar de exigir. Ven conmigo, dijo simplemente. Por favor. Sara miró su mano extendida. Luego, lentamente, colocó la suya dentro. Sus dedos eran delgados, casi esqueléticos, con callos y viejas cicatrices que contaban su propia historia de cautiverio. Pero estaban cálidos y se curvaron alrededor de los suyos con una presión tentativa. Fue lo más valiente que Leo había visto jamás. Vamos a casa, dijo, su voz espesa por la emoción. Se movieron rápidamente de vuelta al pasillo, Leo liderando, Sara en el medio y Nia cerrando la marcha. La mente de Leo corría con cálculos y contingencias. Necesitaban salir del edificio, del complejo, del mercado central por completo. El punto de encuentro con el transporte de escape de Garrett todavía estaba a horas de distancia, en el borde este del mercado. Pero primero, había una cosa más que hacer. Darius, dijo Leo, deteniéndose al final del pasillo. Sus aposentos. Donde guarda sus trofeos. Nia lo miró interrogante. Leo imitó la muñeca que había visto en su visión, luego señaló hacia arriba para indicar que estaba en algún lugar sobre ellos. Nia asintió en comprensión. Según la información de los azuranos, Darius mantenía aposentos privados en el piso superior de este mismo edificio. Allí era donde Leo había visto la muñeca en su visión, un pequeño trozo del pasado de Sara que Darius había guardado como recuerdo. Leo había venido por su hija y la había encontrado. Podían irse ahora, escapar mientras tenían la oportunidad. La parte racional de su mente instaba a esta acción. Pero otra parte, la que lo había impulsado a través de continentes y a través de 4 años de dolor e ira, exigía más, exigía justicia, exigía que Darius pagara por lo que le había hecho a Sara, a la madre de Nia, a incontables otros. Esperad aquí, le dijo Leo a Nia, gesticulando para que se quedara con Sara en la relativa seguridad del final del pasillo, donde un pequeño hueco proporcionaba algo de ocultación. Vuelvo enseguida. La expresión de Nia era preocupada, pero asintió, tomando la mano de Sara y llevándola al hueco. La niña azurana podría no entender sus intenciones exactas, pero claramente sintió el peligroso cambio en su comportamiento. Leo encontró la escalera en el extremo opuesto del pasillo. Subió con cautela, cuchillo en mano, cada sentido alerta a guardias o trampas, pero el piso superior parecía desierto. Quizás porque Darius y su séquito estaban atendiendo la caravana de Garrett en la puerta principal, evaluando las mercancías ofrecidas para el comercio. El nivel superior estaba dividido en varias habitaciones. Leo se movió sistemáticamente a través de ellas, buscando la de su visión. La encontró en la tercera puerta, un estudio u oficina privada, con las paredes revestidas de estantes que contenían una ecléctica colección de artículos. Recuerdos tomados de los cautivos, se dio cuenta Leo con asco, recuerdos de vidas interrumpidas o destruidas. Y allí, en un estante alto, tal como lo había visto en la visión, estaba la muñeca de Sara, el simple juguete que habían hecho juntos, sus ojos de botón y su pelo de lana, exactamente como lo recordaba. Leo la alcanzó, su mano temblando ligeramente mientras la levantaba de su lugar. Una voz habló detrás de él, fría y divertida.
La mayoría de los ladrones tienen el buen sentido de llevarse objetos de valor. Leo se giró lentamente, la muñeca en una mano, su cuchillo en la otra. Un hombre estaba en la puerta, alto, de hombros anchos, con el rostro lleno de cicatrices y ojos fríos. Vestía ropas caras y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Darius. No estaba solo. 2 guardias lo flanqueaban, con las armas desenfundadas y apuntando a Leo. No soy un ladrón, dijo Leo, su voz firme a pesar de la rabia que crecía en su interior. Estoy recuperando lo que es mío. Darius lo estudió más de cerca, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Me resultas familiar. ¿Uno de mis clientes? ¿Quizás? No. Su sonrisa se ensanchó. Uno de mis adquisiciones de esa incursión en el asentamiento de hace unos años. Carson, ¿verdad? El que se escapó. Asentamiento 17, corrigió Leo, sus nudillos blanqueándose alrededor de la empuñadura de su cuchillo. Mataste a mi esposa. Te llevaste a mi hija. Ah. Darius asintió, aparentemente impasible ante la acusación. La incursión Carson fue bastante rentable, si mal no recuerdo. Tu hija fue una adquisición particularmente valiosa. Inusualmente adaptable, aprende rápido, gesticuló con desdén. Aunque ahora está algo dañada, me temo. El espíritu en ella resultó difícil de quebrar. Leo sintió una oleada de orgullo mezclada con su ira. Sara se había resistido. A pesar de años de cautiverio, a pesar de los métodos que Darius hubiera usado para intentar doblegar su voluntad, una parte esencial de ella había permanecido invicta. Me la llevo a casa, dijo Leo, cada palabra precisa y mortal. Y esto, levantó la muñeca, y luego voy a matarte. Darius se rió, genuinamente divertido. Palabras audaces para un hombre superado en número y armas. Hizo un gesto a sus guardias. Mátenlo, pero no dañen la mercancía de abajo. La niña de piel azul alcanzará un buen precio con el comprador adecuado. La sangre de Leo se heló. Sabían de Nia. Ya las habían encontrado a ella y a Sara en el hueco, o simplemente sabían que no había venido solo. Los guardias avanzaron, con las armas listas. Leo calculó sus opciones. Quizás podría acabar con uno, tal vez incluso con ambos en un combate cuerpo a cuerpo, pero Darius escaparía mientras tanto, y si Sara y Nia habían sido descubiertas. Un silbido agudo cortó la tensión, seguido por el distintivo sonido de flechas encontrando sus objetivos. Ambos guardias se pusieron rígidos y luego se desplomaron, pequeñas flechas azuranas sobresaliendo de sus espaldas. Nia estaba en la puerta detrás de ellos, su pequeño arco todavía levantado, su expresión feroz. Detrás de ella, apenas visible en las sombras del pasillo, estaba Sara, observando con los ojos muy abiertos. Darius reaccionó con una velocidad impresionante, sacando una pistola oculta de su chaqueta cara. Pero Leo fue más rápido, impulsado por 4 años de propósito, finalmente cristalizado en un solo momento de acción. Su cuchillo voló de su mano con una precisión mortal, hundiéndose en la garganta de Darius. El esclavista se tambaleó hacia atrás, la pistola cayendo de sus dedos inertes. Se agarró el cuchillo, la sangre brotando entre sus dedos. Sus ojos, abiertos de par en par por la conmoción y la furia, se fijaron en Leo con un odio intacto, incluso mientras la vida se le escapaba. Se desplomó pesadamente en el suelo, se crispó una vez y quedó inmóvil. Por un momento, nadie se movió. El silencio parecía resonar con el eco de la violencia ya pasada. Entonces Leo avanzó, recuperó su cuchillo del cuerpo de Darius y lo limpió metódicamente en la costosa chaqueta del esclavista. Está hecho, dijo simplemente, volviéndose hacia Nia y Sara. Vamos. Se movieron rápidamente por el mercado, con la muñeca guardada de forma segura en la mochila de Leo. Se había dado la alarma. Ya fuera por el descubrimiento de los cuerpos o por la fuga de los prisioneros, Leo no podía decirlo, pero el mercado estaba en caos. Guardias corriendo en varias direcciones, mercaderes asegurando sus mercancías contra posibles saqueos. En la confusión, 3 figuras moviéndose decididamente hacia el borde este atrajeron poca atención.
Llegaron a la salida del vertedero justo cuando caía el anochecer, saliendo por el mismo hueco por el que habían entrado horas antes. Los guías azuranos esperaban en el punto de encuentro junto con Garrett y un aerodeslizador preparado para una huida rápida. La expresión de Garrett era sombría pero satisfecha mientras los ayudaba a bordo. «Darius», preguntó en voz baja mientras los motores del deslizador cobraban vida. «Muerto», confirmó Leo, su voz desprovista de triunfo o arrepentimiento. Era simplemente un hecho, como la puesta de sol o el cambio de estaciones. Garrett asintió. «Bien». Miró a Sara, que estaba sentada en silencio entre Leo y Nia, con los ojos fijos en algún punto distante. ¿Está ella? «Está viva», dijo Leo con firmeza. «El resto puede sanar con el tiempo». Mientras el aerodeslizador se alejaba a toda velocidad del mercado central, Leo miró hacia atrás a la caótica colección de edificios y tiendas que ahora se perdían en la distancia. 4 años de su vida habían sido consumidos por la búsqueda de ese lugar, por la casa de Darius. Ahora ambos estaban detrás de él, y el futuro se extendía por delante, incierto, pero lleno de posibilidades que no se había permitido imaginar. Sara estaba sentada a su lado, todavía en silencio, todavía distante. Pero su mano había encontrado la de él durante la huida y no la había soltado desde entonces. A su otro lado, Nia la vigilaba con una intensidad protectora, ocasionalmente diciendo palabras suaves en su musical lenguaje que parecían calmar a Sara aunque no pudiera entenderlas. 2 niñas rescatadas de la oscuridad. Una misión completada. Pero Leo sabía que este no era el final de su viaje. Sara necesitaría tiempo para sanar, para encontrar su voz de nuevo, para aprender a confiar y a vivir sin miedo. Y Nia, aunque reunida con su gente, había elegido acompañarlos de regreso a las cuevas azuranas antes de tomar cualquier decisión final sobre su futuro. El aerodeslizador avanzaba a toda velocidad a través de la creciente oscuridad, llevándolos lejos del mercado central y hacia las montañas. Detrás de ellos, seguramente se estaba extendiendo la noticia de la muerte de Darius, de la rebelión de esclavos que había estallado en la confusión de su escape. La estructura de poder del mercado estaría en caos durante semanas, quizás meses. Y en algún lugar de ese caos, cientos de esclavos encontraban sus propios caminos hacia la libertad, inspirados por las acciones de un padre afligido, una valiente niña alienígena y una niña silenciosa que se había negado a dejar que su espíritu se quebrantara. Cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, Leo miró a las 2 niñas a su lado y sintió, por primera vez en 4 años, que el peso se levantaba de sus hombros. La misión que lo había definido durante tanto tiempo había terminado. Ahora podía comenzar el trabajo de reconstrucción. No solo la vida de Sara, sino también la suya. «Vamos a casa», les dijo en voz baja, aunque no estaba del todo seguro de dónde estaría ahora el hogar. Pero no importaba. El hogar no era un lugar. Era la gente por la que lucharías, morirías, vivirías. El hogar estaba sentado a su lado en el aerodeslizador, sosteniendo su mano con una confianza tentativa. El hogar las vigilaba a ambas con una feroz lealtad protectora. El hogar era el futuro que construirían juntos, libres de cadenas y jaulas. El aerodeslizador los llevó hacia la noche, hacia las montañas y las cuevas y lo que sea que hubiera más allá. Hacia la curación, hacia la esperanza, hacia el hogar. Si esta crónica de las estrellas ha encendido la chispa de tu curiosidad, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte ninguna aventura en esta galaxia.